Hoy me tocó a mí dar la escuela dominical. La razón de eso, para que lo tengan en oración, es porque nuestro hermano José Luis Hernández Jr. Se puso enferma su hija Dania. Ahora ustedes saben que Dania ha tenido problemas desde hace mucho tiempo, desde que está chiquita todavía, pero siempre que ella tiene temperatura, tiene problemas de convulsiones. Entonces ellos tuvieron un problema el día de ayer y antier con la temperatura de Dania. Entonces ella está en observación, por lo tanto esa es la razón por la cual ellos no se encuentran aquí el día de hoy. Por favor, mantengan a Dania en sus oraciones y claro, a la familia, al papá, al hermano Luis y a la mamá Miriam también. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Juan. Ahora, fíjense, yo no estaba preparado realmente para traer escuela dominical, y el hermano me habló y me dijo la situación, y dije, bueno, voy a tener que encontrar algo para dar el domingo en la mañana. Entonces yo decidí dar un estudio muy pequeño el día de hoy, no va a ser largo. Es algo que estudiamos precisamente ayer en la reunión de varones. De hecho, en la reunión de varones tan solo vinieron 3 hermanos, 2 hermanos, 3 conmigo. Espero que para la próxima nos puedan acompañar. Pero el estudio que tuvimos ayer fue de Juan capítulo 14, los primeros 6 versículos. Entonces les pido por favor que abran ahí su Biblia. Juan capítulo 14, los primeros 6 versículos. Esto es una porción de las Escrituras preciosa, preciosa, preciosa. Les pido por favor que se pongan de pie para darle lectura. Yo lo voy a leer, ustedes síganme con su vista nada más, hermanos, esta mañana. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Esto es palabra de nuestro Señor Dios. Vamos a hablar esta mañana, estudiando estos versículos, acerca del consuelo. El consuelo que Dios nos da. Ahora, la realidad, hermanos, es que absolutamente todos tenemos problemas, circunstancias en la vida que la verdad nos agobian. Llámese una tragedia, una muerte en la familia, alguna enfermedad. Todos hemos pasado por esas. Posiblemente cuestiones económicas. No pueden hacer los pagos de la renta, de la luz, del agua, y se agobian y se frustran. No hay para comida posiblemente. Hay una angustia constante, un dolor, problemas físicos. La realidad es que como seres humanos gemimos, dice la Biblia, al igual que toda la tierra, todo el planeta gime, porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Y por lo tanto, todo lo que sucede alrededor de nosotros es agobiante, cualquiera que sea esa circunstancia. Sin embargo, Dios nos ha dejado el consuelo por parte del Espíritu Santo. Pero si ustedes recuerdan, el Espíritu Santo solo no es el único consolador. Nuestro Señor Jesucristo también es el consolador. Nos dice el libro de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 18, que nuestro Señor Jesucristo nos dejaría otro consolador. Es decir, eso implica que Él mismo es uno de ellos. Entonces Jesucristo es un consolador, el Espíritu Santo es el otro que Él nos ha dejado. Vamos a leerlos. 14, 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, implicando que Él mismo es uno, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En las últimas horas, antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles estaban altamente confundidos y estaban pasando por un dolor extremo en sus corazones. Esto es porque nuestro Señor Jesucristo, el Consolador, ya no estaría ahí más para consolarles. La confusión de ellos fue a causa de muchas cuestiones. Ya hablé acerca de nuestra confusión y nuestro agobio y nuestro problema. Pero regresando aquí a las Escrituras, a Juan capítulo 14, ellos tenían una confusión y ellos no tenían consuelo. Número uno, porque ellos sabían que el Mesías habría de morir. De hecho, si nosotros leemos en el capítulo 13, el capítulo anterior, versículo 36, vemos que Pedro le pregunta: ¿a dónde vas, Señor? ¿A dónde vas? ¿No? Dice, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Ah, caray, espérame, entonces nos vas a abandonar. Nos vas a dejar aquí solos en este mundo lleno de dolor, lleno de confusión, lleno de pecado, lleno de problemas, y tú te vas, Señor. Los apóstoles estaban en confusión porque ellos no entendían el abandono de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde vas? La segunda razón, ahora, todavía tocando la primera razón, sabemos que nuestro Señor Jesucristo iba a morir. Y eso los confundió a ellos grandemente porque ellos entendían que Jesucristo, el Mesías, es el Dios encarnado. ¿Y cómo es posible que un Dios muera? Digo, los griegos, ellos tenían sus dioses paganos. Los babilonios tenían sus dioses paganos. Roma tenía sus dioses paganos. Y los dioses de ellos no mueren. ¿Por qué? Porque son dioses. Se supone que un dios no va a morir. Pero aquí ellos dicen: pues Jesucristo, si tú eres el Mesías, tú eres Dios y vas a morir. A ver, espérame, ¿cómo es posible que Dios muera? Esto realmente fue algo que los confundió a un grado tan tremendo que su corazón estaba dolido y tenían angustias espantosas. La segunda razón por la cual ellos estaban confundidos es porque obviamente ellos serían dejados solos. Y Cristo Jesús tenía muchos enemigos. Y ahora Él está dejando a sus apóstoles solos con todos esos enemigos con los cuales ellos tendrían que lidiar. Entonces ahora los apóstoles dicen: híjole, pues nos vamos a quedar solos, Señor, y tú tienes un montón de enemigos. Y obviamente dice la palabra de Dios que no se sorprendan. Si el mundo lo aborreció a Él, ciertamente va a aborrecer a sus seguidores. Entonces ellos estaban angustiados, en dolor, en cómo vas a morir y cómo es posible si tú eres Dios y nos vas a abandonar y nos vas a dejar solos con todos estos enemigos. La tercera razón por la confusión y el dolor de ellos era porque en el Antiguo Testamento, y ellos lo sabían, los apóstoles lo sabían, el Antiguo Testamento nos indica que el Mesías vendría a deshacer la opresión gentil. Es decir, que en la venida del Mesías, Cristo, Él tendría victoria y Él iría a la guerra en contra de la opresión gentil, porque recuerden, desde el libro de Daniel habla acerca del tiempo de los gentiles. Y en Israel ellos habían estado bajo el tiempo o los regímenes gentil, el régimen gentil por muchos años. Ellos habían estado bajo Babilonia en el cautiverio, bajo Asiria, bajo Babilonia, bajo Medo-Persa, bajo la autoridad griega, y ahora ellos estaban bajo la autoridad romana, y Israel estaba siendo oprimido por siglos y siglos y siglos de gentiles.
Y la Biblia les decía que el Mesías iba a venir a destruir todo eso. Y ellos tenían la expectativa y la esperanza que Cristo en su primer venida iba a venir a librarlos de esta dicha opresión gentil. Pero Él les dice, no, yo me voy. Yo no me voy a quedar a ser el superhéroe y traer victoria sobre el tiempo de los gentiles. Ahorita en este momento no me toca. Pues imagínense la confusión. Posiblemente ellos habían pensado, pues todo lo que conocemos del Antiguo Testamento entonces es una mentira. Porque pues ciertamente pues, si Cristo no vino a salvarnos del régimen opresor romano, entonces una confusión tremenda tenían ellos. No lo comprendían. Y ahorita vamos a hablar acerca del consuelo que nuestro Señor Jesucristo les da. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su palabra. Gracias, Señor, le damos porque podemos estudiarla, podemos abrir su Biblia, entenderla por medio del Espíritu Santo, el cual mora en el corazón de cada creyente. Le pedimos, Señor, que como cristianos comprendamos realmente que podemos tener consuelo en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en el Consolador que Él nos ha dejado también, puesto que no nos ha dejado solos, no nos ha abandonado. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que le pedimos esto y se lo agradecemos. Amén. Muy bien. Versículo 1, 14:1. Lo primero que les dice, Él conocía el corazón de ellos y lo primero que les dice es: no se turbe vuestro corazón. Tranquilos, apóstoles. Obviamente nuestro Señor Jesucristo, siendo omnisciente, Él conocía absolutamente todo lo que estaba pasando en el corazón y la mente de sus apóstoles. Y Él entendía que ellos estaban confundidos y dolidos por todas estas cuestiones que yo acabo de mencionar en la introducción. Y Él, sabiendo lo que ellos estaban sintiendo y lo que estaban pensando y todo, les dice: no se turbe vuestro corazón, mostrando consuelo hacia ellos. Ahora quiero que comprendan esto. Nuestro Señor Jesucristo, Él estaba a punto de ser crucificado, pero Él no estaba pensando en Él mismo, sino que en su amor tan grande y tan infinito, Él está preocupado por la condición del corazón de sus apóstoles. Muy diferente a lo que nosotros pasamos cuando estamos en problemas. Cuando nosotros estamos a punto de tener un problema serio y sabemos que es inminente el problema, híjole, dejamos de pensar en todos los demás, dejamos de pensar en todo lo que no nos importa la vida de los demás. No, me importo yo ahorita en este momento, porque yo sé que yo voy a tener un problema muy serio, ya sea de salud, ya sea económico, ya sea de cualquier índole. Por lo tanto, al entender esto, que nuestro Señor Jesucristo no se estaba preocupando por Él mismo, sino que Él está pensando en el consuelo de sus apóstoles, eso es tremendo. Incluso también podemos ver el amor de nuestro Señor reflejado cuando ya estaba colgado en la cruz. Ya estando colgado a minutos de morir, Él voltea a ver a María y le dice: María, ahí está tu hijo Juan. Y ve a Juan y le dice: Juan, ahí está tu madre María. Preocupándose por el bienestar de su madre María y preocupándose por el bienestar de su apóstol amado Juan. Y nosotros, dice la Biblia, que debemos de ser más como Él es cada día. En otras palabras, nosotros debemos demostrar misericordia y consuelo y bondad hacia nuestros hermanos, aun cuando nosotros estamos en una situación precaria. Aunque nosotros estemos en una situación precaria y horrible, nuestro deber es ser más como Él es. Eso implica que yo debo de estar buscando el consuelo y la misericordia y la bondad hacia los demás en Cristo Jesús. No por quien yo soy, sino por quien Él es.
La palabra clave de esta sección de Juan 14, 1 al 6, la palabra clave es la palabra creer. Vamos a terminar de leer el 1. No se turbe vuestro corazón, pensando en ellos, no en el mismo. Creéis en Dios, creed también en mí. Esa es la palabra clave, creer. Es la palabra principal por el consuelo que Cristo ofrece. En otras palabras, tú no puedes tener consuelo de ningún tipo si no has creído en Él. Si no estás en Cristo Jesús y no has creído en Él como tu único y propio Salvador, ciertamente no hay consuelo para ti. Solamente en creer en la persona de Cristo Jesús y en su obra redentora y en la gracia que Él da, es que nosotros podemos tener algún tipo de consuelo, el consuelo perfecto en Él. De hecho, estas palabras hubieran retumbado en los oídos de los apóstoles, de sus discípulos. Porque esto que Él menciona, creéis en Dios, creed también en mí, es algo que Él, Cristo Jesús, citó del Antiguo Testamento. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 28. O no lo cita, sino que es la idea detrás de. Entonces, Isaías capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 16. Dice la palabra. No lo encuentro. Por tanto, Jehová el Señor dice así, es decir, Dios Padre dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. En otras palabras, Cristo Jesús. El que creyere, no se apresure. Es decir, que Dios Padre dejó a nuestro Señor Jesucristo como piedra angular, piedra preciosa, piedra fundamental. Y dice, y si tú crees, no te apresures, estate tranquilo, porque estás puesto sobre el cimiento, quien es la roca, Cristo Jesús. Por lo tanto, esto que les menciona en el 14:1, creéis en Dios, creed también en mí, es la idea que nos muestra Isaías 28:16. Nuevamente, sin la creencia en la gracia y la obra y en la persona de Cristo Jesús, no puede haber consuelo. Pero en Él no se turbe vuestro corazón. Como ya mencioné en el capítulo 13, versículo 36, la pregunta de Simón Pedro es: ¿a dónde vas? Creo que Pedro no puso atención, porque ahí mismo en el capítulo 13 y versículo 1, nuestro Señor Jesucristo ya le había dicho, 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él iba a ir al Padre, Él iba a ir al cielo, es decir, que Él iba a morir. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ahí es donde Él iba a ir. Ahora, si queremos ver otro versículo más adelante, 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, Él les estaba diciendo, yo voy a ir al Padre, declarando su muerte. Ya les había dicho, ahí es donde voy. Y Pedro todavía le pregunta, ¿a dónde vas? Pues voy a ir al Padre, voy a morir, voy a padecer.
esta idea los turbaba. Y Cristo les dice: no se turbe vuestro corazón. Crean. Y si creen, no deben de ser atribulados. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Quiero que pongan atención a este versículo, porque este versículo es muy interesante. Este versículo es literal, pero también es cultural. Otra vez, el versículo 2 del capítulo 14 de Juan es literal, pero también es cultural. Primero vamos a empezar con el asunto cultural. Obviamente, cuando dice en la casa de mi Padre, se refiere al cielo, donde Él habría de ir. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y antes de Él, cuando las personas se casaban o se desposaban, hacían contrato, se firmaba el contrato matrimonial: sí, te acepto, voy, como el casamiento civil hoy día. Sí, yo voy a ser marido de ella y yo voy a ser esposa de él, y firman. Y en aquellos años, cuando se firmaba el contrato, no vivían juntos luego. El varón se iba, firmaban el contrato, ya estaban oficialmente desposados, y él se iba y se largaba por 2-3 años, un año, de 1 a 3 años era usual. Entonces el amigo, el varón, el novio, el ahora esposo que firmó contrato de matrimonio, básicamente deja a su esposa. Algunos dirían: pues la está abandonando. ¿Cómo es posible que la está abandonando si ya firmaron contrato ante lo civil y el compa se va? El amigo se va. Bueno, déjenme decirle que eso es algo cultural y, dentro de lo israelita, dentro de lo hebreo. Él se iba. ¿Por qué? Pues porque tenía que ir a preparar un lugar para su mujer. Él tenía, el novio que acababa de firmar contrato de matrimonio, él tenía que dejar a su mujer ahí con sus papás de ella, con sus suegros de él, y él tenía que ir a trabajar. Y él iba a trabajar para ganar billetes, dinero. Él tenía que ir a trabajar para poder comprar un pedacito de tierra. Y luego él tenía que edificar ahí una morada, tenía que edificar una casa para poder meter ahí a su mujer, a su ahora esposa. Así es como se hacía. Cuando él tenía ya lo necesario para ir por su mujer, era el papá de él. No tengo el versículo, a ver si me lo pueden encontrar. Era el papá de él que decía: ya tienes casa, ya tienes burros, ya tienes gallinas, ya tienes comida, ya tienes sartenes, ya tienes ollas, ya tienes platos, ya tienes todo lo necesario. Ahí está, mi hijo, ya te permito que vayas por tu esposa. Hay un versículo muy interesante en la Biblia, que es el que les digo que no anoté, que es acerca de la venida de Cristo Jesús. Que nuestro Señor Jesucristo les dice: no le es de ustedes conocer el tiempo y las sazones. Solamente el Padre, ni el Hijo, ni los ángeles, solamente el Padre que está en el cielo sabe cuándo va a venir Cristo Jesús por su iglesia. Entonces era una cuestión cultural. Ok, vamos a leerlo. Mateo 24, gracias hermano, Mateo 24 y versículo 36. Dice la palabra de Dios aquí: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Okay? En otras palabras, fíjense, yo he tenido a muchas personas, y a lo largo de la historia se han sabido de muchos famosos, que aseguran saber cuándo Cristo va a venir por segunda vez. Sí, muchas personas han dicho eso a través de la historia.
Cristo va a venir tal fecha, Cristo va a venir en el 2012, Cristo va a venir en el 1999, Cristo va a venir, y le ponen fecha y día y hasta ahora. ¿Sabían que yo acabo de ver vi un en Facebook esta semana, que un loco estaba diciendo que Cristo va a venir este viernes pasado? Sí. Y la gente sigue asumiendo que pueden saber cuándo Cristo va a venir. Pero culturalmente hablando, era el padre del novio que daba permisos. Entonces, ahí les va cómo es esto culturalmente hablando. Otra vez, se los vuelvo a repetir porque algunos acaban de llegar. Cuando se firmaba el contrato matrimonial, el esposo dejaba con sus suegros a su esposa, a la novia, y él se iba. Y él se iba para preparar lugar para su esposa. Se iba por 1 a 3 años. Durante este tiempo, el novio trabajaba para poder comprar un terreno, para comprar una casa, para comprar chivas, para comprar gallinas, para comprar burras, para comprar lo que fuera necesario para tener a su esposa. ¿Ah? Y cuando esto sucedía y ya tenía todo organizado, el papá del novio es el que decía: pues mijo, ya tienes casa, ya tienes terreno, ya tienes burras, ya tienes chivas, ya tienes borregos, ya tienes todo. Ok, muy bien. Estás preparado para casarte, ve por tu mujer. Y hasta entonces es que el novio, con la autoridad de su papá y la aprobación de él, iba por su esposa. Y cuando él llegaba por su esposa, hacían gran procesión. Entraban por las calles de la ciudad donde vivía la novia, y había cientos de personas siguiendo al novio, cantando y vociferando, y todos felices, porque el novio por fin iba a llegar por su novia y la iba a meter en la casa que él había construido. Por eso dice Juan 14:2: en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces Cristo Jesús iba a dejar a sus apóstoles por un tiempo, pero les está diciendo: voy a preparar lugar para ustedes, hablando de ellos desde el punto de vista de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo y hemos sido desposados juntamente con Él porque hemos bebido de la copa de su sangre. Ahora déjenme explicárselos de la siguiente manera. Esto también es cultural. ¿A qué me refiero con la copa de su sangre? Y esto también tiene que ver con la Santa Cena. ¿Okay? Lo he explicado en varias ocasiones, pero posiblemente usted esté aquí por primera vez y no me ha escuchado, entonces se los voy a explicar de la manera más fácil posible. Cuando yo le propuse matrimonio a mi esposa Itzen, yo le entregué un anillo de compromiso. Le dije: mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Si tú aceptas este anillo, estamos comprometidos para casarnos. Y mi esposa agarró ese anillo y me dice: yo acepto tu propuesta, nos vamos a casar. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros hacemos hoy día. En el Antiguo Testamento, o durante los tiempos de Jesucristo, el anillo de compromiso no existía, sino que era, en vez del anillo, una copa. Entonces, el novio llegaba a la casa de la novia con los papás de él y los papás de ella, como nosotros decimos, fue a pedir a la novia. ¿Sí? Entonces toda la familia estaban ahí y los novios tenían una mesa donde él ponía la mesa para ella y una silla, y ella se sentaba y él se sentaba también, y en la mesa ponía él una copa, y
y a un lado el contrato de matrimonio. Entonces, él llegaba a pedir la novia con sus suegros y sus padres como testigos, se sentaban a la mesa y el novio le decía a la novia: si tú tomas la copa y la aceptas, estamos comprometidos para casarnos y vas a firmar el contrato que está aquí. Pero si tú no aceptas la copa, implica que no estás dispuesta a casarte conmigo y el contrato lo rompemos. Entonces, en vez de un anillo, era una copa. Entonces, la iglesia, la esposa de Cristo Jesús, ha aceptado la copa, ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Aquellos que hemos sido salvos, hemos sido desposados con Cristo porque aceptamos la copa de su pacto, la copa del pacto para firmar el contrato. Aquellos que no han tomado de la copa, es decir, de Cristo, han dicho: rechazo el compromiso, yo rechazo el anillo, yo no quiero ser parte de ti, yo no quiero ser tu esposa, yo no quiero participar de tu persona, no quiero vivir contigo, no quiero ser nada tuyo. Entonces, aquellos que no han aceptado a Cristo como su único y propio Salvador, aquellos que no han tomado de la copa, es decir, no están desposados con Él, porque no han aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Y por lo tanto dicen: no quiero participación contigo. Por ende, un rechazo total. Entonces, la iglesia ha aceptado la propuesta. Hemos bebido de la copa y ahora estamos desposados juntamente con Él. Y a la iglesia, Cristo Jesús le dijo también: yo voy a regresar por ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Otra vez, Cristo está desposado con su iglesia porque hemos aceptado de su sangre. Y Él se ha ido a preparar lugar en el cielo para su esposa. Y regresará por ella en el arrebatamiento. Vamos a ver vamos a ver ahorita un versículo nada más. 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 9. Dice la palabra de nuestro Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios está preparando lugar en el cielo para nosotros que le hemos amado. Y obviamente, si no le amas, es porque no has tomado de la copa. Pero si tú has aceptado la copa de su sangre, estás desposado con Él, por lo tanto, eso implica que tú le amas. Si no le hubieses amado, no hubieses tomado o aceptado la salvación o la gracia que Él ofrece. Versículo 3, Juan 14, 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez como el novio. El novio vendría por su esposa. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y claramente los versículos más famosos que hablan acerca del arrebatamiento o la procesión celestial para cuando Cristo venga por su iglesia, lo podemos ver claramente en 1 Tesalonicenses. Muy famosa esta sección. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es decir, si yo he tomado de la copa de su sacrificio y he sido desposado juntamente con Él, recuerden, la palabra clave también aquí en Juan 14 es creer. Entonces, ¿dónde me quedé?
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hablando de su segunda venida, obviamente esto está entrelazado con Juan 14:3 que acabamos de leer, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí la palabra alentaos, lo mismo que estamos viendo en Juan 14 cuando dice no se turbe vuestro corazón, sino consuélense, alentaos, porque un día estaremos con Él en gloria por toda la eternidad. Afortunadamente, nuestro Señor Jesucristo, nuestro novio, no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que durante estos 2000 años, mientras que Él ha estado preparando lugar para su esposa, Él nos permitió tener al segundo Consolador, el cual es el Espíritu Santo. No estamos solos. Dios está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Pero recuerden que el Espíritu Santo no me habla de forma auditiva. Su consuelo es por medio del estudio de la palabra de Dios. Si yo estudio la palabra, Él me ilumina. Ese es uno de los oficios, uno de los muchos oficios del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo tiene un montón de oficios, entre ellos, pues obviamente, sellarnos, llenarnos, consolarnos, iluminarnos, etcétera. Son un montón. Uno de sus oficios es el de iluminación. Es decir, que Él me revela las verdades de su palabra para que yo las pueda comprender, y estas traen consuelo a mi vida. Pero si tú no has tomado de la copa de Cristo Jesús, es decir, si no has aceptado su regalo de gracia, no vas a tener consuelo de ningún tipo. En primer lugar, no vas a poder ni siquiera entender la palabra de Dios, porque se te va a hacer locura, porque no lo puedes discernir espiritualmente, porque el Espíritu Santo no mora en ti. Y ciertamente, si no estás en Cristo, no vas a tener al Consolador Cristo Jesús. Ni un Consolador ni el otro lo tienes. Por lo tanto, no hay paz en tu vida. No hay consuelo en tu vida. Solamente tendrás aflicción y pena y dolor y confusión. Si tú estás aquí el día de hoy y tu vida es dolorosa constantemente y no tienes paz y solamente tienes angustias por las circunstancias de la vida, por tragedias, por muertes, por problemas maritales, por problemas económicos, cualquiera que sea la circunstancia, si tú no tienes consuelo, es por una de dos razones. Número uno, o no eres salvo y no has bebido de la copa y por lo tanto no tienes el consuelo que Cristo Jesús da por medio de su gracia y por lo tanto no eres salvo. O número dos, posiblemente sí eres salvo y tienes a Jesucristo en tu corazón, pero no estás aprovechando al segundo Consolador, el cual es el Espíritu Santo, porque nunca estudias la palabra de Dios. Entonces hay de dos sopas.
Si tú estás teniendo problemas porque no tienes paz por cuestiones de la circunstancia de esta vida, uno, o no eres salvo por Cristo Jesús y no has bebido de su copa, o si lo has hecho, número dos, no estás estudiando tu palabra y por lo tanto el Espíritu Santo no te está hablando. Y no hay consuelo. El consuelo mayor para los que hemos creído es nuestro estudio o nuestra estadía futura con el yo soy. Nuestra estadía futura con el yo soy. Ese es el consuelo mayor. ¿Quién es el yo soy? Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, nosotros vemos la primera vez que Dios se llama a sí mismo el yo soy. Posteriormente a Éxodo 3 lo vuelve a repetir en varias ocasiones. Pero nada más vamos a leer esta primera instancia donde Dios se llama a él mismo el yo soy. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderá? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La palabra yo soy, esas palabras, es un título de nuestro Señor Dios. Ese es su nombre. Él mismo se llama a él mismo yo soy. Ahora quiero que analicemos eso un momento. Les voy a dar una palabra teológica. Espero que lo recuerden. La palabra es aceidad. Aceidad. Esto tiene que ver con el hecho de la existencia de Dios. Nuestro Señor Dios existe porque Él es el ser. Él es el origen de todo el ser. Y todo ser viviente por Él es hecho y por Él subsiste. Porque Él lo creó y nadie lo ha creado a Él. Él simplemente es el ser, el creador de absolutamente todo. Esa es la aceidad de Dios. Obviamente podemos hablar del tema de la aceidad por horas, pero ese no es el punto. Si ustedes quieren estudiarlo por su cuenta, búsquenlo. Hay mucha información acerca de la aceidad de Dios. Entonces, Dios es el yo soy. Él es el ser. Ahora sí, el alfa y el omega, el primero y el último, el originador de toda la vida, tanto de flora como de fauna, el creador de los microbios, el creador de todo lo que está viviente. Del yo soy emana todo lo demás en la vida. Ahora, imagínense, yo les dije, quiero que nada más piensen un momento. El hecho de que la iglesia, la novia de Cristo, ha tomado de la copa de su gracia, esto implica que ahora yo puedo tener en Él una comunión íntima con el yo soy, con el creador absoluto de todo ser viviente. Si eso no te da consuelo en las circunstancias de esta vida, tú tienes un problema. Mi consuelo mayor es el hecho de que porque he participado de su copa, yo sé y tengo la seguridad que yo voy a estar con Él en gloria por toda la eternidad. Con el yo soy. Con el ser del cual emana toda la vida. Eso debe de traer consuelo a nuestras vidas. Ok, vamos a continuar con 14:4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Cristo les dice: ustedes saben a dónde voy,
Yo voy al Padre y ustedes ya saben el camino para llegar. Pero le dijo Tomás en el versículo 5, no, Señor, yo no sé cuál es el camino, yo no sé cómo llegar a donde tú vas a estar, tú te vas a ir, Señor, ¿y cómo voy a llegar a estar contigo otra vez? Y Cristo Jesús le dice en el versículo 5, le dijo en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nada más hay una forma de poder llegar al Padre, nada más una forma para poder tener una participación eterna y una morada eterna con el yo soy, el creador del universo. Y esta forma y el único camino es por medio de Cristo Jesús, quien Él mismo es el camino. Porque no hay salvación bajo el cielo. Vamos a verlo. Hechos capítulo 4, lo hemos leído, lo hemos citado muchas veces. Hechos capítulo 4 y versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces el único camino para que yo pueda estar en el cielo con el Señor, con el yo soy, con el Creador, es por medio de la persona de Cristo Jesús. Fuera de Él no hay otra forma de ir al cielo. Por lo tanto, ese es mi consuelo, que yo estoy en el camino, es decir, en Cristo. Soy puesto sobre la roca que Dios Jehová plantó y sobre el cual yo estoy cimentado. Nuestro deber como iglesia es estar lista para cuando Él venga con su gran procesión de ángeles. Tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas, como la parábola de las 10 vírgenes. Tengo que estar encendidas mis lámparas, es decir, y llenas de aceite. Recuerden que aceite es una tipificación del Espíritu Santo. Entonces, como cristiano, mientras yo espero la venida del marido, mientras tanto yo voy a estar velando, lleno y rebosando de aceite, iluminando el camino, mostrándoles a otros quién es el camino. Ese es nuestro deber como cristianos. No solamente esperar su segunda venida, sino estar en oración por su segunda venida y en expectativa. Y debemos de amar y estar en busca de su segunda venida. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces los cristianos tenemos un deber de estar llenas nuestras lámparas de aceite, es decir, del Espíritu Santo, y estar en expectativa y en oración de su segunda venida. Por eso es que el Padre nuestro dice, venga tu reino. Debemos estar en oración para que Cristo, el esposo, venga por nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Ese es el consuelo mayor de todos. No importa la circunstancia de la vida, no importan las tragedias, no importa la economía, si tengo para pagar la renta o el gas o el chivo o lo que sea. Mi consuelo está en Él y en la eternidad con Él. Vamos ahora. Señor Padre, gracias le damos por este pequeño estudio de escuela dominical. Espero que haya sido de bendición para nuestros hermanos, para los que están oyendo también por medio de las redes sociales. Gracias, Señor, porque podemos ver la grandeza del consuelo que usted nos ha dejado, Señor Padre, en Cristo Jesús. Y al igual, por medio de su gracia, por medio de su copa, su muerte, su sacrificio, su gracia, y también por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque usted no nos ha abandonado cuando fue su Hijo Jesucristo a preparar lugar, sino que nos dejó al otro Consolador en lo que esperamos la venida de nuestro Señor, de nuestro esposo. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Le pido, Señor, que nuestras lámparas estén siempre llenas del aceite
el cual es el Espíritu Santo, y que estemos en oración constante por su segunda venida. En nombre de Cristo Jesús, nuestro único y propio Salvador. Amén.